Parceros, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Yo soy Checho Pachanga. Cris Salazar. Vamos con este tema que es el hardcore, que ya habíamos visto desde los días pasados. Sigamos con este tema. Es una historia bastante interesante, ¿no? Venimos hablando ya de cómo se creó el punk hardcore, ¿cierto? La movida en New York, estuvimos hablando de las crews, estuvimos hablando un poco de la cultura del hardcore y vamos a empezar a meternos ya lo que es el hardcore en sí, ¿cierto? Como ese movimiento que se crea como independizado un poco del punk, ¿no? El punk sigue haciendo muchas cosas y empieza a variar y empieza a moverse y podemos empezar a ver subgéneros dentro del hardcore, ¿no? Podríamos decir que en este momento ya tenemos catalogado cierto tipo de estilo de hardcore, ¿no? Sí, totalmente. Podemos estar sacando las ramificaciones. Hay muchas ramificaciones de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces empezamos con ¿qué? Podemos empezar con el thrash, que veníamos hablando de Suicidal Tendencies. El thrash es esa mezcla de un metal que se venía haciendo un poco más rápido, un heavy metal, pero metemos el punk, ¿cierto? Y metemos ese sonido duro. Exacto. Ese sonido crudo que gustaba tanto en el underground, para volverlo un poquito más fusionado. Exacto, ¿no? Y el thrash, estamos en este crossover con bandas como Suicidal, que ya la mencionamos en el programa pasado, DRI, ¿cierto? DRI es una banda increíble. Es un ícono. Es una bandota. Totalmente. Dejan esa tendencia, ¿no? Crean esa subcultura del crossover, del thrash, y ahí empieza una cantidad de bandas. Sabemos que todavía estamos en la época de los 80 y como estábamos hablando, hay muchas ramificaciones. Podemos hablar un poquito del D-Beat. Es ese punk que empieza a ser más sucio, empieza a ser... meter ese noise. Claro. Ese noise que empieza a gustar tanto. Sí, y más ruidoso, muy latoso. A disfrutar tanto. Claro, ¿no? Y encontramos unas bandas muy importantes, unas bandas que marcaron una tendencia, marcaron generación, marcaron un hito, como son Discharge, bandón, Discharge, increíble, The Exploited. Son bandas que llevan el punk a un nivel casi que se denomina crust, ¿no? Una tendencia, una movida que es el crust punk, ese punk más rápido, más ruidoso, un nihilismo totalmente. Y es un punk muy influenciador. Totalmente. A mí me parece que ha sido muy bacano porque hasta las bandas de metal grandes como Metallica les han hecho tributos. Slayer también le ha hecho tributos. Uh-huh. ¿Sí? Hay uno de los temas de Discharge que se llama Free Speech, que suena en el álbum Garage Inc. de 1998 de Metallica. Tienen que ir a escuchar ese álbum. Si no lo han escuchado, tienen que escucharlo. Es genial. Un álbum de covers de Metallica brutal. En los 80 también empiezan estas ramificaciones del hardcore. Encontramos el hardcore melódico, ¿cierto? Este punk o hardcore melódico, un poco también le decían pop punk, ¿cierto? ¿Qué pasó, Checho? Las bandas que hacían punk empezaron a crecer, digamos, los integrantes, y empezaron a cansarse un poco de ese ruido. Ya no soy adolescente. Ya sé que tengo que hacer otras cosas. Claro, empecé a ya disfruté mi rebeldía. Tengo que comer, tengo que hacer otras cosas. Y empiezan como que a bajarle decibeles a la música, pero con las raíces, manteniendo sus raíces, manteniendo sus orígenes, su filosofía y su ideología, y empiezan a hacer un punk un poco más bajo, un poco menos ruidoso, un poco más líricas, más entendibles, más rock, ¿cierto? El sonido era más limpio. El sonido es mucho más limpio. Sí, el sonido era más limpio, las baterías tampoco eran tan rápidas, eran las baterías más rock, sí, más rock. Y la voz de los manes eran más limpia, melódica, más suaves. Por eso le dicen melodic hardcore, punk rock, pop punk. Se le conoce como muchas cuestiones y muchos nombres, pero lo vamos a mencionar como melodic hardcore o punk rock, ¿cierto? Y ahí encontramos este tipo de bandas como Bad Religion, bandas que son de disoluciones de otras bandas como Minor y eso, e integrantes empiezan a ir a otras bandas y a hacer este tipo de bandas. Descendants. Y empieza a ver como esa oleada punk de esa parte de Estados Unidos, del otro lado donde están Los Ángeles, California, y empieza a verse más ese punk de surf, de skate, ¿cierto? Entonces ese Bad Religion, encontramos Descendants, ¿qué más podemos encontrar?
Europe Today Europe también. Today, claro, de New York, una banda que esas bandas empiezan a bajar decibeles, pero conservan las raíces, se vuelven un poco más rock, pero nunca olvidan que son punk, su filosofía, y siempre se mantienen como punk. Quicksand, empezamos a ver ese tipo de bandas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esas bandas desembocan en las bandas que ya conocemos en los 90 como Green Day, como Offspring, ese tipo de punk ya más californiano, ¿no? Podríamos decir que este tipo de punk fue el precursor del neopunk, ¿no? Exactamente, este punk del 90 que fue arrollador por tal. Totalmente, Sí. totalmente. Es Más ahí, comercial. es ahí donde comienza a verse ese tipo de punk, ¿cierto? Más Ya. comercial, más melódico. Una de las bandas que para mí es un ícono y representa mucho es Husker Du. Husker Du es una banda increíble, un sonido de garaje, un sonido punk, un sonido rock, un sonido exquisito de los 80, es un sonido muy puro. Husker Du la recomiendo y se los recomiendo para que escuchen. Como siempre dejamos acá, dejamos el Punch Playlist. Bueno, ahora vamos a hablar algo un poco más molido, más crudo, sucio, más crudo, más atravesado, por así decirlo. Vamos a hablar un poquito del grindcore. El grindcore tiene sus inicios en los años 80, ¿cierto? Con bandas conocidas como Carcass, Totalmente. como Napalm Death, ¿cierto? Totalmente. Tenemos estas bandas. Podemos hablar un poquito de este tipo de género que mucha gente lo cataloga como un género completamente amorfo, un género sin sentido, un género bulloso. Pero más allá de la bulla, este género tiene algo exquisito y es el manejo de la velocidad, el manejo de los gritos rasgados, manejando el pick squeal. Bueno, en sus inicios no usaban los speak squeal. Fueron guturales, se decía como guturales. Sí, ¿no? sí, se le puede decir los guturales o la voz rasgada Claro. Que era más el fry scream, que era el más conocido, el fry scream, cuando se meten los gritos monstruosos, por así decirlo, pero también con unas notas más altas. Total, y un sonido muy bajo, ¿no? Y un Unas sonido muy guitarras bajo. afinadas En más re, bajo. normalmente se afinaban en re, no, en esa época no se afinaba tan abajo como se afinó en los 90 y en el 2000. Ok. ¿Cierto? Les bajaban un tono a las guitarras. Todavía no era muy común usar el drop, pero sí se bajaban las tonalidades de las guitarras. Totalmente. ¿Cierto? Y dejaban un sonido así muy oscuro. Claro, el grindcore lo que hace es mezclar una oleada que ya venía de death metal, de bandas como Morbid Angel, una oleada de un metal mucho más oscuro y más visceral, por así decirlo, Cannibal Corpse, y empieza a mezclarle la rapidez del punk, ¿cierto? Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos un Napalm Death, encontramos canciones muy rápidas, canciones, como lo mencionamos en los programas pasados, Anal Kant, ¿vieron? Cosas muy rápidas, muy viscerales, con letras viscerales, con una ideología y una tendencia punk de decirlo nihilista total, de canciones de burla, se querían burlar de la sociedad, se querían burlar de todo lo que generara una burla y generara una discordia. Imágenes grotescas. No le interesaba tener una disciplina ni nada, eran tanto musical como en tendencias. Entonces el grindcore muestra eso, ¿no? Muestra esas bandas que mezclaron eso y gracias al punk y lo que venía haciendo. Continuando con esto, entramos a otro género que es derivado del hardcore y del punk, que es lo que estamos terminando de ver en este momento, y nos metemos al indie. Mucha gente conoce el indie, o mucha gente ha escuchado indie, y de pronto no lo generaliza con el término, ¿cierto? Pero nosotros queremos aquí darles una reseña más o menos cómo fue el inicio del indie. Cristian, hablemos un poquito del indie, cómo fue el inicio, qué bandas fueron pioneras, qué era este estilo. El indie viene de ese juego de palabras de independent, ¿no? Del rock independiente, del rock del do it yourself, de esa ideología o de ese manejo de bandas, hazlo tú mismo. ¿Por qué decimos que viene del punk? Por esa tendencia, porque viene de una rebeldía, porque viene de un oscurantismo y ese sonido que les deja el post-punk, ¿no? Encontramos bandas como Stone Roses, encontramos bandas como Jesus and Mary Chain, encontramos bandas que empiezan a generar un género que se llama shoegaze, pero vienen de esa oleada del punk que veníamos hablando atrás de Velvet Underground, ¿cierto? Sí, claro. Cuando hablamos de Velvet Underground en la parte del punk es porque veníamos a este punto.
que son estas bandas que toman influencia de Lou Reed, de Underground, y empiezan a hacer ese punk mucho más adentro, más interior, más oscuro, ¿cierto? Entonces ese es el indie que desciende o que trae el punk, ese es el indie que trae el punk, y son estas bandas, ¿no? Es un sonido de garaje, ¿no? Totalmente, ¿no? Un sonido de Banshees. Solamente metido allá. Bueno, ya hemos visto varios géneros. Hemos pasado desde lo pesado, variaciones del pesado al más suave, de las variaciones del hardcore, variaciones de esto. Vamos a meternos a un género que curiosamente viene del punk. Y es el pop punk. ¿Sí? Eso fue una ola agradable en los 80, porque yo sé que tu mamá pudo haber sido punk y ella no escuchaba punk, pero tuvo una tendencia así que Cristian, vamos a hablar del pop punk. Del pop punk. Sí, eso fue es como lo que era brutal. Claro, como lo mencionamos anteriormente, era ese hardcore melódico, que muchos le decían pop punk, punk rock, etc. Pero el pop punk en sí se centra en lo que tal vez se convierte en rock alternativo. Ya. ¿Cierto? Entonces encontramos a Pixies, encontramos a Sonic Youth, encontramos a todo este tipo de bandas como T-Soul, T-S-O-I-L, T-Soul, le reconocemos. Encontramos estas bandas que empiezan a hacer un punk, Therapy, ¿cierto? Unas bandas que son punk, pero volvemos nuevamente a bajar niveles, a un toque más suaves. Más llevas a lo que es la base del rock que ya venía desde los 50, 60, ellos traen esa base del rock, le aplican el punk que ya fueron sus raíces y salen estas bandas, ¿no? Pero no llegan a ser comerciales, no llegan a llegar a nivel del rock de radiodifusión, ¿no? Entonces esas bandas, por eso quedan en ese punk, ¿cierto? Descendants, quedan ahí todas. Ese género también es muy curioso porque de este género podríamos decir que son los padres o las influencias de un género que veremos más adelante que se llama grunge. Totalmente, ¿sí? Este género. ¿Qué pasa con las bandas de pop punk? En los 80s hubo una movida de punk de pop gigante. En los 80s hubo una movida de pop muy grande y empezaron a haber unas bandas como The Knack, The Romantics, ¿cierto? Que empezaron también a traer eso, a tener esa actitud punk, pero hacían un poco de pop. Pero la gente los consideraba y los miraba como punk, ¿cierto? Buzzcocks, The Undertones, no sé, tenemos esas bandas que nos muestran eso. Todas derivan un poco ya al rock alternativo.